Evangelio de Jesucristo, Juan capítulo 18 y Juan capítulo 19. Pasión y muerte de Jesús. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo Cedrón. Allí había un huerto, donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo, enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas, pero como Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar, salió y les preguntó: ¿A quién buscan? Ellos le contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: Yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús le dijo: Yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles: ¿A quién buscan? Y ellos repitieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez: Ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, deje que estos otros se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho: Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era el criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro: Vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da a beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Los soldados de la tropa, con su comandante, y los guardianes judíos del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a la casa de Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa. Pero Pedro se quedó fuera, a la puerta. Por esto, el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro le contestó: No, no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos, calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo: Yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregúnteles a los que me han escuchado y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido, y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entretanto, Pedro seguía allí calentándose junto al fuego. Le preguntaron: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó diciendo: No, no lo soy. Luego le preguntó uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja:
¿no te vi yo con él en el huerto? Pedro lo negó otra vez, y en ese mismo instante cantó el gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario, faltarían a las leyes sobre la pureza ritual y entonces no podrían comer la cena de la Pascua. Por eso, Pilato salió a hablarles. Les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Pero las autoridades judías contestaron: los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿eso lo preguntas tú por tu propia cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato: ¿acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir qué es la verdad, y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Todos volvieron a gritar: a ese no, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, aquí lo traigo, para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. Salió, pues, Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: ahí tienen a este hombre. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Las autoridades judías le contestaron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo: ¿es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te la hubiera permitido. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron: si lo dejas libre, no eres amigo del emperador.
cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, sacó a Jesús y luego se sentó en el tribunal, en el lugar que en hebreo se llama Gábata, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos: «Ahí tienen a su rey». Pero ellos gritaron: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato les preguntó: «¿Acaso voy a crucificar a su rey?». Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: «Nosotros no tenemos más rey que el emperador». Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Pilato escribió un letrero que decía: «Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos», y lo mandó poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso, los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: «No escribas Rey de los Judíos, sino escribe el que se dice ser Rey de los Judíos». Pero Pilato les contestó: «Lo que he escrito, escrito lo dejo». Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: «No la rompamos, sino echémosla a suertes, a ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura que dice: «Se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica». Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, lo ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo: «Todo está cumplido». Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día antes de la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice: «No le quebrarán ningún hueso». Y en otra parte la escritura dice: «Mirarán al que traspasaron». Después de esto, José, el de Arimatea,
pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a las autoridades judías. Pilato le dio permiso y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de un perfume, mezcla de mirra y aloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús, porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el sábado de los judíos. Arresto de Jesús. Judas era un hombre que tenía doble vida. Fingía amor y respeto hacia Jesús. Fue él quien traicionó a Jesús y lo entregó a los líderes religiosos con un beso, un signo de afecto humano disfrazado de una expresión de hipocresía y falsedad. Los alguaciles de los principales sacerdotes eran miembros de la guardianía del templo. Eran judíos a quienes los líderes religiosos le otorgaron autoridad para efectuar arresto en caso de infracciones menores. Estos se sorprendieron ante la interrogante de Jesús: ¿a quién buscáis? Y ante la respuesta: yo soy, la cual era una declaración de su divinidad, poder y autoridad. Con esta actitud demostraron una vez más que no habían entendido quién era Jesús ni la naturaleza de su obra. Pedro, uno de sus discípulos, hirió a un siervo del sumo sacerdote en defensa de Jesús. Sin embargo, Cristo le dijo a Pedro que metiera su espada en la vaina y permitiera el despliegue del plan de Dios. A veces nos resulta tentador encargarnos de los asuntos, forzar la situación, pero la mayoría de las veces esas actitudes nos conducen al pecado. El verdadero cristianismo crece por la influencia del Espíritu Santo en los corazones y no por medio de lucha armada. Si Pedro lo hubiese hecho a su manera, Jesús no hubiera ido a la cruz y el plan de Dios se hubiera obstaculizado. A partir del arresto de Jesús, la vida de cada uno de los discípulos sería diferente, pero después de un tiempo de severas pruebas se convertirían en líderes dinámicos de las enseñanzas de Jesús. El arresto fue un acontecimiento que entristeció mucho a Jesús. Él tuvo la oportunidad de escapar, pero fue valiente al enfrentar las consecuencias de terminar la voluntad de Dios hasta el final. Nunca se resistió a las ordenanzas de su Padre y con su muerte venció el reino de las tinieblas, otorgándonos así una oportunidad para ser salvos. Jesús ante el sumo sacerdote. Después del arresto de Jesús, fue llevado de inmediato a la residencia del sumo sacerdote. A pesar de que esto ocurrió a medianoche, los líderes religiosos se apresuraron porque querían completar la ejecución antes del día de reposo y seguir adelante con la celebración de la Pascua. Anás y Caifás fueron sumos sacerdotes. Anás fue el sumo sacerdote de Israel elegido por los gobernadores romanos. Caifás, yerno de Anás, permaneció en el sacerdocio 36 años después de Cristo. De acuerdo a la ley judía, esta posición era vitalicia, por lo tanto,
muchos judíos seguían considerándolo como sumo sacerdote. Aunque Anás seguía teniendo mucha autoridad entre los judíos, Caifás tomaba las decisiones finales. Ellos se interesaban más por sus ambiciones políticas que por su responsabilidad de guiar al pueblo hacia Dios. A pesar de ser líderes religiosos, se convirtieron en hombres malvados, aunque en su condición de líderes espirituales debieron haber sido sensibles a la revelación de Dios. Debían haber sido las personas que aceptaran a Cristo, las que conducirían al pueblo hacia Él, pero solo buscaron el mal y deseaban eliminarle. Nunca dudemos del poder de Dios y no seamos como estos sumos sacerdotes, que en lugar de hacer una evaluación sincera de las declaraciones de Jesús, basándose en su conocimiento de las Escrituras, procuraron satisfacer sus propias ambiciones e incluso estuvieron dispuestos a matar al Hijo de Dios. Pedro en el patio de Anás. Simón Pedro fue uno de los discípulos más destacados de Jesús. Su disposición era transparente y entusiasta. Tenía confianza en sí mismo, pero era impulsivo, emocional y afectivo. Aquel otro discípulo que se menciona en la escritura de este evangelio era Juan. Él conocía al sumo sacerdote. Se dio a conocer a la criada que estaba en la entrada. A causa de sus relaciones de amistad en aquel patio, logró entrar junto con Pedro. Pero este no quiso identificarse como el seguidor de Jesús. La hora de la crucifixión de Jesús se acercaba y por ende esto probaría la fe de los discípulos hacia el Hijo del Hombre. Aquel que caminó con ellos y les enseñó las buenas nuevas de salvación. En nuestro diario vivir, nos encontraremos con personas que pondrán a prueba nuestra fe en Dios y de nosotros depende aceptarlo o negarlo como el Salvador de nuestras vidas. Anás interroga a Jesús. En este evangelio se describe la interrogación que enfrentó Jesús durante la noche de ser entregado por Judas. Se presentó a una audiencia previa de condenación ante Anás, el sumo sacerdote, para luego ser llevado ante Caifás y todo el Sanedrín. Los líderes religiosos sabían que no tenían de qué acusar a Jesús, por lo que acumularon evidencias en su contra mediante el uso de testigos falsos. Jesús se sometió a esta clase de humillación. Se entregó para morir por el pecado de cada uno de nosotros. Sin embargo, Él usó interrogantes como ¿por qué me golpeas?, para confrontar sus acusaciones ilegales y contrarias a la ley de estos sumos sacerdotes. Los alguaciles no tenían ningún testimonio de que Él hubiera actuado mal, y aún así le golpearon. Ellos infringieron la ley en todo momento, porque ningún juicio debía comenzar ni terminar de noche. Tampoco debían golpear a un prisionero que aún no había sido declarado culpable. No existen motivos para no creer en Jesús como nuestro Señor y único Salvador. Él declaró públicamente la verdad sobre el amor del Padre hacia nosotros. De esta misma manera, debemos declarar nuestra fe ante los hombres, sin temor a las falsas acusaciones, porque con Cristo somos más que vencedores. Pedro niega a Jesús. Este hecho cumplió las palabras que Jesús dijo a Pedro después que él prometiese que jamás lo negaría. Después del arresto de Jesús, Pedro se sentía confundido de la verdadera personalidad del Señor, porque fue arrestado como un hombre pecador, aunque no lo merecía.
Después del arresto de Jesús, Pedro se sentía confundido de la verdadera personalidad del Señor, porque fue arrestado como un hombre pecador. Aunque no lo merecía, fue necesario para llevar a cabo el propósito de Dios con la humanidad. En esta noche, cuando Jesús estaba ante el sumo sacerdote, en el patio, algunos al ver a Pedro lo cuestionaron de ser un seguidor de Jesús, por lo que Pedro lo negó 2 veces antes que cantara el gallo. Pedro sintió remordimiento y se puso a llorar amargamente, no solo por aceptar que negó a su Señor, sino también porque le dio la espalda a un amigo, quien estuvo junto a él por 3 años, enseñándole el verdadero amor hacia los demás. Pedro reconoció haberle fallado a Jesús y se arrepintió. Esta experiencia lo ayudó a formar su carácter como líder. Jesús ante Pilato. Pilato era el gobernador romano de Judea, región donde estaba Jerusalén. Los romanos le quitaron a los judíos el derecho de aplicar la pena de muerte, por lo cual tenían que sentenciarlo los romanos. Sin embargo, los judíos querían que crucificaran a Jesús. Esperaban persuadir al pueblo de que Jesús estaba bajo maldición y no bajo la bendición de Dios. Por tanto, inventaron acusaciones contra Jesús para llevarlo ante Pilato, porque para él la blasfemia no tenía ninguna importancia, pero sí la evasión de impuestos, la traición y el terrorismo. Jesús no respondió a la pregunta de Pilato, porque él sabía que había llegado el tiempo de dar su vida a fin de salvar al mundo, y por ende no tenía motivos para prolongar el juicio ni intentar salvarse. Jesús, una vez más, nos mostró ser ejemplo de paz, obediencia y confianza en sí mismo. Nadie pudo detener su plan aquí en la tierra. Gracias a su obra redentora en la cruz, hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Pilato interroga a Jesús en calidad de gobernador romano. Su intención era conocer si Jesús estaba estableciendo un gobierno rebelde. Pero los judíos usaban la palabra rey para identificarlo como un gobernante religioso, aunque no fuera así. Pilato quiso liberar a Jesús de la muerte, haciendo que otros se encargaran de esta responsabilidad. Trató de encontrar una vía de escape para liberar a Jesús, dando la orden para que lo golpearan y luego lo soltaran. También trató de apelar directamente a la simpatía de los acusadores, pero prefirió obedecer a la demanda de su muerte de la multitud hacia Jesús. Cuando hacemos caso omiso a los mandatos de Dios y obedecemos al qué dirán de la gente, caemos en la injusticia. Dios promete honrar a los que actúan rectamente, no a los que buscan complacer a los demás. Jesús es un rey, pero un rey cuyo reino no es de este mundo. Defendió las falsas acusaciones con la verdad. Es muy triste no reconocer la verdad de Cristo en nuestros corazones, aún en los momentos de dificultad. Muchas veces, el hombre se resiste a creer en la inocencia de un hombre que entregó su vida por amor a la humanidad, sin importar el dolor y el sufrimiento que debía soportar para otorgarnos la vida eterna. Jesús ante Pilato. El juicio que enfrentó Jesús ante Pilato fue parte de su muerte en la cruz para dar cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento, para que pudiéramos ser salvos de nuestros pecados y recibir la vida eterna. El procedimiento acostumbrado era desnudar la parte superior del cuerpo de la víctima y atar sus manos a un pilar antes de azotarlo con látigo de 3 puntas. La cantidad de latigazos
se determinaba por la severidad del delito. Bajo la ley eran permitidos 40. Los soldados fueron más allá de la orden de azotar a Jesús. También se burlaron de su pretensión de realeza, colocando una corona sobre su cabeza y un manto real sobre sus hombros. Los líderes religiosos no llevaron a Jesús ante Pilato para causar una rebelión contra Roma, sino porque pensaban que habían quebrantado sus leyes religiosas. La blasfemia era uno de los delitos más serios de la ley judía, que merecía la pena de muerte. Acusar a Jesús de blasfemia daría credibilidad a su caso ante los judíos, y acusarlo de traición daría credibilidad a sus acusaciones ante los romanos. Durante el juicio, Pilato no encontraba pruebas para matarlo, pero los líderes religiosos reaccionaron movidos por odio y enojo, y Jesús siempre mantuvo la compostura y el control. Él sabía la verdad y conocía el plan de Dios y el motivo de su juicio, por lo que eran Pilato y los líderes religiosos quienes se juzgaban entre sí. Asimismo sucede cuando cuestionan nuestra fe, porque aunque estemos en juicio con los acusadores, ellos están en juicio ante Dios. Cuando Jesús dijo que el hombre que lo entregó era más culpable que Pilato, se refería a que Pilato era responsable de la decisión que tomara en su contra. Caifás y los líderes religiosos eran culpables de un pecado mayor, porque premeditaron el homicidio de Jesús. Para los judíos no había otro rey más que César. Aparentaban una alianza con Roma, mientras condenaban al Mesías. Crucifixión y muerte de Jesús. La calavera, también llamada Gólgota, era una colina que se hallaba en las afueras de Jerusalén, junto a un camino principal. Los romanos llevaban a cabo ejecuciones públicas para escarmiento de la gente. Fue en este lugar donde murió Jesús, junto a 2 ladrones. La crucifixión era la pena que los romanos aplicaban en el delito de rebelión. Solo se crucificaban a los esclavos y a los que no tenían la nacionalidad romana. Si crucificaban a Jesús, moría como un esclavo y un rebelde, y no como el rey que proclamaba ser. También era una forma en que la víctima le obligaban a llevar su cruz por la vía principal hasta el lugar de la ejecución, como una advertencia a todos los observadores. Los romanos y los religiosos intentaban de cualquier manera avergonzar a Jesús, tanto así que utilizaron un letrero escrito en forma de burla. El título estaba escrito en 3 idiomas: arameo para los judíos nativos, latín para las fuerzas de ocupación romanas y griegos para los extranjeros. De esta manera, todos podían comprender esa frase irónica de los romanos, porque la muerte y resurrección de Jesús significaba un golpe para el gobierno de Satanás y quedaría establecida su autoridad eterna sobre la tierra. Los soldados romanos encargados de la crucifixión acostumbraban a apropiarse de las vestimentas de los crucificados. Se repartieron sus vestidos, pero les costó determinar quién se llevaba la túnica, la cual era una pieza valiosa de la vestimenta de Jesús. Con este acontecimiento dieron paso al cumplimiento de la profecía del Salmo 22:18. Y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mientras Jesús agonizaba en la cruz, seguía ocupándose de su familia. Pidió a Juan que se ocupara de María, su madre, enseñándonos que nuestra familia es un regalo de Dios, que debemos valorar y cuidar bajo cualquier circunstancia.
Sus fuerzas físicas se agotaban, por lo que dijo: «Tengo sed». Ante esta petición, los soldados respondieron brindándole un vino de bajo costo, que ellos bebían mientras esperaban que muriera. Nuestro Señor fue burlado de diferentes maneras. Sin embargo, en sus diminutas fuerzas pronunció: «Consumado es», palabra que es traducida como cancelado. Jesús vino a consumar la salvación de Dios y a pagar la deuda total por nuestros pecados. Con su muerte, el complejo sistema sacrificial terminaba, porque Jesús cargó con todos nuestros pecados, brindándonos la oportunidad de acercarnos a Dios con libertad. Los que creen en la muerte y resurrección de Jesús pueden vivir por la eternidad con Dios. El costado de Jesús traspasado. Traspasar el costado de Jesús con una lanza para comprobar su muerte es una clara evidencia de la veracidad de tal acontecimiento. Exponer el cadáver de una persona toda la noche era una acción en contra de la ley de Dios, así como también estaba prohibido trabajar después de la Pascua del Sol del viernes. Por eso los líderes religiosos querían que el cuerpo de Jesús se bajara de la cruz y se le diera sepultura antes de la puesta de sol. Los soldados romanos sabían por experiencia si un hombre estaba muerto o no. Es por esto que al acercarse pudieron comprobar su muerte. Por tanto, decidieron no quebrar las piernas como lo hicieron con las otras dos víctimas. Cuando atravesaron el costado de Jesús con una lanza, de su interior salió agua y sangre, indicadores de que punzaron la membrana externa cardíaca. La sangre simboliza la salvación y el agua la santificación, como lo explica el libro de Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesús murió cuando se disponían a matar a los corderos para la Pascua. Ni un hueso se rompía en los corderos sacrificados, y así también Jesús, el Cordero de Dios, fue el sacrificio perfecto por los pecados del mundo, sin rupturas en sus huesos. Jesús nos dio un amor sin condición en aquella cruz. Las gotas de su sangre fueron las que nos limpiaron y nos hicieron un nuevo ser. Todo sucedió en cumplimiento a las profecías para que hoy podamos ser salvos y testifiquemos de su inmenso amor. Jesús es sepultado. Dejar un cuerpo colgado en el día de reposo iba en contra de la ley judía. Por ser este día de descanso, era prohibido hacer actividades físicas. José de Arimatea era un varón bueno y justo. Fue un miembro honorable del concilio judío. También era un discípulo secreto de Jesús, porque temía a las autoridades judías. Sin embargo, este hombre mostró valentía al pedirle el cuerpo de Jesús a Pilato, para darle una sepultura digna y de esta manera identificarse como un discípulo de Cristo. La tumba que usaron para poner el cuerpo de Jesús era una cueva hecha por manos de hombres, muy espaciosa, cavada en la ladera de unas colinas, y nadie la había usado. Jesús tuvo una sepultura digna de ser judío. Aunque sus discípulos lo abandonaron, hubieron dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, quienes cuidaron su cuerpo sin vida con lienzos, mirra y aloes, especias aromáticas utilizadas según la costumbre de sepultura entre los judíos. La fe de José fue la que lo llevó a actuar de esta manera. La mayoría de los crucificados eran lanzados a las fosas por ser considerados indignos, pero con Jesús no sucedió lo mismo, porque Él era el Hijo de Dios y ningún pecado había en Él. Por tanto, el Padre Celestial cuidó cada detalle de la muerte de Jesús. Este Evangelio
nos recuerda una vez más que la muerte de Jesús evidencia el amor de nuestro Padre Celestial para con los hombres, al entregar a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.